Jimmy Carranza, predicador y formador católico de tiempo completo. Desde su conversión al catolicismo, no ha dejado de profundizar y enseñarnos sobre los misterios de nuestra fe. Acompañemos al hermano Jimmy a conocer acerca de este nuevo tema. El centro de la predicación de Jesús es encaminarnos hacia la felicidad plena. Muchas personas han creído que la felicidad es un don que quizás se adquiere del cielo o que se puede encontrar en alguien o en alguna cosa. Pero la felicidad es un camino que se debe recorrer. Estamos llamados a seguir ese camino y es nuestro Señor Jesucristo quien nos marca o nos da la pauta de ese camino. Él nos dice hacia dónde debemos dirigirnos, puesto que en su discurso, particularmente uno de los más famosos discursos de nuestro Señor Jesucristo, el llamado Sermón de la Montaña, donde expone al mundo el camino de la felicidad, a través de lo que se llamaría más tarde las bienaventuranzas. Cada una de ellas recoge para nosotros un modo a través del cual vamos a ir acercándonos paulatinamente a esa dicha maravillosa que solamente podemos encontrar en la propuesta de Jesús. Por eso es importante que ahora hagamos un estudio sobre las bienaventuranzas. Muchas personas a veces quizás no han logrado entender para qué sirven o por qué Jesús nos las dijo. Yo recuerdo que una de las primeras estampas que alguien me regaló hace muchos años, casualmente era una estampa donde recogían las 7 bienaventuranzas. Lo guardé por mucho tiempo, sin embargo, no fue sino hasta que profundicé en el estudio de las mismas, cuando descubrí que en ellas Dios no solo me hace a mí un llamado, sino que también te lo hace a ti, te llama a ser felices. Así que este es el momento. Vamos a comenzar conociendo cuál es el designio que Dios realiza a través del llamado Sermón de la Montaña, a través de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán haídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros. ¿En qué creemos los católicos? Un espacio diseñado para que usted conozca y crezca más en su formación apostólica
y espiritual. Al leer el catecismo, vemos que la Iglesia, evidentemente, a lo largo de 2000 años, ha hecho un estudio muy concienzudo acerca de las bienaventuranzas. En el 1717 leo lo siguiente: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Sus promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Hay un cantante llamado Napoleón, hace muchos años sacó una canción que se llamaba Había que alcanzar una rosa. Y decía algo, no recuerdo a detalles la letra de la canción, pero decía, si quieres tener la rosa, primero tienes que probar la espina. Y tenía mucha razón, porque pensamos que la felicidad se consigue a bajo costo. No, la felicidad es uno de los valores más caros de la vida. ¿Y por qué más caros? No porque se pague con dinero. Algunos piensan que la felicidad se paga con dinero, pero todo el dinero del mundo puede conseguirte algo de felicidad, no la felicidad total. La felicidad se consigue a base de sacrificios. Y yo creo que ningún hombre estaría preparado a dar el sacrificio para conseguir la felicidad. Por eso Dios quiso entregar a su Hijo Jesucristo para que, por medio de su sacrificio en la cruz, alcanzásemos de Él la felicidad. Y eso es lo que dice el catecismo. Las bienaventuranzas dibujan primero el rostro de Jesucristo, primero porque describen su amor. Él murió por ti y por mí para que tú y yo seamos felices. Expresan la vocación de los fieles, pero noten lo que dice: unidos a la pasión y a la glorificación de Jesucristo, y a través de la resurrección, por supuesto, de manera que el Calvario de Cristo es el primer paso que nos coloca en la puerta de salida para alcanzar la felicidad. Segundo, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Todo lo que nosotros hacemos debe de estar amparado y, como dice el catecismo, iluminado por lo que dicen las bienaventuranzas. Solo así cada acto, cada actitud, cada acción del ser humano cobra sentido. ¿De qué serviría el sacrificio de una madre si no encuentra en su realización todo lo que hace por su hijo? No tendría sentido levantarse temprano, madrugar, desvelarse, sufrir los dolores de parto. Todo encuentra sentido en el fruto del amor, en su hijo. Pues lo mismo sucede. Si el hombre no entiende lo que significan cada acción y pasos de su vida a la luz de las bienaventuranzas del cielo, pues entonces su vida carece de sentido. Y tercero, dice, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, porque no vivimos el dolor solo por vivirlo. No somos personas que nos gozamos en el dolor. Eso es un desorden psicológico, la gente que goza a través del dolor. Eso se llama sadomasoquismo. Los cristianos no somos sadomasoquistas, sin embargo, aprendemos a vivir y encontrar la felicidad aún en medio de los sacrificios que nos toca experimentar. Y en último caso, nos va a decir que esa vida de felicidad ya fue inaugurada y alcanzada por diversos personajes a lo largo de la historia cristiana. Empecemos
por nuestra Madre María Santísima. Ella fue la primera que alcanzó, siguiendo los pasos de Jesús, la felicidad plena, coronada en el cielo como la reina de todos los santos. Y seguida de ella, todos aquellos hombres y mujeres que supieron vivir dignamente su dolor, su sacrificio, hasta alcanzar la felicidad más grande, estar un día con Dios cara a cara. Christopher Paul Gardner nació el 9 de febrero de 1954 en Milwaukee, Wisconsin. Es un millonario emprendedor, conferencista motivacional y filántropo estadounidense. Luchó a favor de las personas sin hogar en Estados Unidos mientras criaba a su hijo Christopher a comienzos de la década de 1980. La aventura de Gardner de ser un padre sin casa hasta llegar a ser millonario se ha retratado en una película que se estrenó en Estados Unidos a finales de 2006 titulada The Pursuit of Happiness, o como se conocería en español, En busca de la felicidad, en la que el actor que encarna a Chris es Will Smith. La película tiene como guión una adaptación del libro de las memorias de Gardner con el mismo título que fue publicado en el mismo año. El ejemplo de este hombre es una muestra clara de aquellos que andan en búsqueda de la felicidad hasta conseguirla. Maybe next quarter. It's possible. But his best wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do, and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker? Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Bueno, a mí me gustaría compartir primero Chris Gardner no es nada que ustedes no puedan hacer o ser. Yo creo que esta vez, esta época, en este tiempo del mundo, puede ser una época muy especial para que muchos de nosotros decidamos qué hacer con nuestra vida. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. Bueno, ¿cómo se hace? Uno comparte el hecho que nunca se trató del dinero para mí. Nunca se trató de dinero. La película, En busca de la felicidad, el libro, siempre se trató de un hombre que quería darle a su hijo algo que él no tenía y que era un padre. Eso no tiene precio, eso vale más que cualquier cosa, número uno. Y luego compartir que la pasión es lo que uno necesita. No se trata solo de tener dinero y tener cosas. Es el sentimiento de despertarse en la mañana y decir, esto es lo que voy a hacer hoy. Y uno va paso a paso cada día. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. Where are you going? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. Cuando estoy tratando de lograr algo que es muy grande y que parece abrumador, los pasitos te cuentan. Siempre y cuando uno vaya avanzando paso a paso, eso también cuenta. Y nuevamente, algo que mi madre me enseñó muchas veces, mi mamá. Ella vio que tenía muchas dificultades, pero me dijo que yo tenía el poder y la responsabilidad de lograr todo lo que yo quería hacer en mi vida. You're a good papa.
got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Que ellos llegasen a ser y a convertirse en las excelentes personas que ya son y verlos comenzar sus propias vidas y perseguir sus propias visiones de felicidad, eso me hace muy feliz. Pero hay algo que es más grande que mis hijos y que me crea mucha felicidad. La felicidad es algo que los hombres no usamos mucho, pero es la verdadera felicidad. Sí, yo oro cada día de mi vida. Yo creo que Dios se cansa de mí porque yo lo llamo muchas veces. Tengo una oración para todo lo que hago. Al cruzar la calle tengo una oración. Me subo a un avión y tengo una oración. Antes de venir aquí oré. Tengo una oración para todo lo que hago. ¿Sabes qué? Una de las cosas que nosotros mencionamos en el nuevo libro es este concepto que yo estoy desarrollando y que yo llamo la genética espiritual. Todos entendemos la genética. Uno puede tener la estatura de la mamá, la nariz del papá, no podemos hacer nada al respecto, pero el espíritu de quien uno se va a convertir como hombre o mujer, yo creo que uno puede escoger eso. Cuando ustedes lean el libro de Buscando la Felicidad, conocerán a mi padrastro y ustedes notarán que yo me pude haber convertido en ese padrastro, en un alcohólico, hubiese golpeado a las mujeres, a los niños, sería un perdedor y mucha gente hubiese dicho, mira de dónde proviene, pobrecito, pero no. La Iglesia nos enseña que el hombre tiene en su corazón inscrito el deseo de Dios. Eso es lo que muestra en las primeras páginas de este documento que su santidad el Papa Juan Pablo II propuso a la Iglesia y desde el año 1995 pues lo tenemos como una referencia de nuestra fe. Y en este documento dice claramente que el hombre busca de manera ansiosa la dicha y la verdad y no cesa de buscarla. Y dice el catecismo que solo en Dios el hombre encontrará esa dicha y esa verdad que no cesa de buscar. Por tanto, la plenitud en Dios es la coronación del deseo que el hombre tiene de Dios. Aún más, cuando se medita acerca de la oración cristiana, de la espiritualidad cristiana, la Iglesia lo define como la mutua necesidad entre Dios y el hombre. ¿Cómo es eso? Dios tiene necesidad, evidentemente. Dios tiene necesidad de que el hombre tenga necesidad de Él. Esa mutua necesidad se complace o se satisface en la oración, dice el catecismo. Es decir, que en la medida en que nosotros nos acercamos más a Dios, más plenitud y dicha tendremos. Vamos a hacer una reflexión de lo que dos personajes de la Iglesia han hablado en la historia. Uno es San Agustín y el otro es Santo Tomás de Aquino, pilares de la fe en nuestra Iglesia Católica. El primero, San Agustín, decía, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Antes de que Cristo propusiera el camino de la felicidad, ya el hombre la andaba buscando. Es inherente a la naturaleza humana la búsqueda de la felicidad. Esto es lo que dice San Agustín. No es algo que compete a una religión, a una raza, a un credo. Es algo presente en la naturaleza humana. Por eso el hombre se dice que es un ser religioso, porque busca en su interior, desde épocas pretéritas, desde que el hombre fue más primitivo de lo que usted se imagina, buscaba el camino de la felicidad. Y solamente en Dios la Iglesia nos enseña que podemos encontrarlo. La segunda expresión o reflexión que hace San Agustín es la siguiente. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Las personas quieren darle alegría a su cuerpo. San Agustín dice que su cuerpo vive de su alma, pero si tu alma está triste,
Tu cuerpo nunca será feliz, aunque tu cuerpo pueda recibir todas las satisfacciones que te pide. Si su alma está envuelta en la tristeza, nunca alcanzarás la felicidad. Puedes llenar a tu cuerpo de placer, de joyas, de dinero, de halagos, de todo lo que se te ocurra. Tu cuerpo te puede pedir palacios. He oído muchas gentes cuando en la consulta cristiana o en la consulta psicológica me dicen, es que si yo tengo un hogar bonito voy a ser feliz. Es que si a mí me aumentan el sueldo voy a ser feliz. Es que si mi esposo vuelve conmigo seré feliz. Toda la gente parece ser que ha cifrado su esperanza de felicidad en personas, en cosas, en situaciones o lugares. Pero todo referido a lo temporal, como que si las cosas del mundo fueran las que nos canjean la felicidad. Repito lo que decía hace unos minutos. Si tu alma está triste, no hay nada que alegre a tu cuerpo. Pero en la medida en que alegras tu alma, entonces todo tu ser brillará de luz. ¿Por qué? Porque se nota el gozo, la felicidad que hay en tu interior. Por eso estamos llamados a iluminar de dicha, de gozo, de alegría nuestra alma. ¿Pero de qué manera? Es aquí cuando Santo Tomás de Aquino dijo una sola expresión, muy fácil y sencilla. Solo Dios sacia. Esa era la expresión de Santo Tomás de Aquino, un gran pensador. Solo Dios sacia. Es lo único que podemos tener y anhelar para satisfacer plenamente nuestra necesidad. La psicología también ha colaborado para que el hombre pueda encontrar la felicidad y nos ha dicho dónde se encuentra, mas no nos ha dicho cómo se alcanza. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la psicología humanista, empezando por uno de los psicoanalistas más connotados de los últimos tiempos, Abraham Maslow, desarrolló toda una teoría que llevaba al hombre a la consecución de lo que él llamó la autorrealización. Y decía Abraham Maslow de que en la medida en que se fueran cubriendo, satisfaciendo ciertas necesidades, el hombre se iba encaminando a la cúspide de su vida, a lo que él llamó la autorrealización. Entonces, para el psicoanálisis norteamericano, la consecución de la felicidad está en la consecución de la realización total. ¿Cómo se dice o cómo entendemos la realización total? Es, en términos psicológicos, la satisfacción total de todas tus necesidades. Bueno, ¿y cómo las alcanzamos? Pues eso es lo que no nos explicaron los psicólogos, no nos han dicho cómo se alcanza, porque ir satisfaciendo cada necesidad, pues eso está cuesta arriba, está difícil. Evidentemente, la satisfacción de las necesidades fisiológicas es el primer peldaño, pero eso solo es el primer peldaño. De ahí quedan, según la teoría de Abraham Maslow, 4 peldaños más que hay que subir hasta alcanzar la dicha plena. Es ahí donde interviene la psicología cristiana o el aporte que el cristianismo ofrece al mundo. Solamente en Dios encontraremos la felicidad. Quiero leer lo que el Catecismo nos dice en el 1719. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, al fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la iglesia, pueblo nuevo, de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Hermanos, las bienaventuranzas no solo son un poema, algo bonito que dijo Jesús, y que qué interesante las palabras de Cristo. No, son verdaderamente el camino que nos llevan a la dicha y a la felicidad total. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Cuando la Iglesia nos dice que las bienaventuranzas son el fin último de los actos humanos, significa
que mucho depende también para alcanzarla, la calidad o el tipo de actos humanos que realizamos. Por eso es importante que cada acto que el hombre realiza debe hacerse con el mayor de los cuidados posibles, porque habrán actos que te pueden acercar a la felicidad, como también habrán actos que te alejen de la felicidad. Por eso es importante orientar nuestra mirada, nuestra atención a lo que la Iglesia nos enseña, puesto que ella nos marca el camino y la pauta para poder alcanzar la felicidad tan prometida por Dios para la raza humana. Jesús nos dio las bienaventuranzas, que serían como las máximas, como las ordenanzas principales que debemos de seguir para alcanzarla. Sin embargo, el llevarla a la práctica es menester de la Santa Madre Iglesia enseñárnoslo. Por eso es importante que estemos atentos a la manera, al cómo la Iglesia nos presenta los medios, los mecanismos, las formas, el propio estilo de vida que debemos de seguir para alcanzar la felicidad tan anhelada. Ya no más cristiano a mi manera, mi camino es por otro lugar. Se acabó en mí la hipocresía, libertad, mi vida quiero cambiar. Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera de Cristo. 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 Qué mentira es la nueva era, los cristales no te pueden salvar. ¿Quién podrá decir lo que me espera? En estrellas yo no puedo confiar. Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera de Cristo. 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 A la manera. A la manera de Cristo. Dejando de pensar solo en mí. Tantas mentiras he visto. Ya este mundo no es para mí. Hasta aquí llegaron las excusas. La iglesia necesita de ti. Si tu fe es solo de domingo, hoy hay algo que te quiero decir. Hay una nueva vida para ti. Si tú decides vivir a la manera de Cristo. 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 Sí, a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. A la manera de Cristo. A la manera La bienaventuranza cristiana. Jesús, en una de sus palabras decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
yo siempre me he preguntado qué significa tener esa vida en abundancia, porque cuántos que hemos participado ya de la vida cristiana, pareciera que todavía no han alcanzado la vida en abundancia de la que hablaba Jesús. Conozco mucha gente que aún siendo cristiana, tratando de llevar una vida muy fervorosa, apegados a los sacramentos, todavía llevan en su interior miseria. Se sienten miserables, me lo han dicho. Sienten que no son felices, aunque caminen fielmente por el camino y la senda del cristianismo. Es que no solo se trata de caminar la senda del cristianismo, cargando una cruz que nos duele, nos hace sufrir, nos hace llorar, porque si miramos el dolor y de manera constante nos fijamos en ese dolor, pues nunca vamos a avanzar en nuestra vida, va a ser imposible. Pero sin embargo alcanzamos la meta o miramos la meta que tenemos que alcanzar, pues el sacrificio es menos doloroso. Hace muchos años, obviamente cuando yo estaba más joven, me dediqué un tiempo al ciclismo de montaña. Y recuerdo que había un amigo que era ya experto en este deporte, y pues él me enseñaba, él me daba indicaciones. Recuerdo que en cierta ocasión nos dirigimos a subir una cuesta muy empinada y larga. Y definitivamente cuando la vi, pues yo dije, no, yo no voy a terminarla, eso está muy largo. Entonces él me dio un secreto, me dijo, Jimmy, no mires el final de la cuesta, mira la llanta. ¿Cómo que mire la llanta? Sí, tú mira la llanta, agarra tu ritmo y mira la llanta, porque solamente ir paso a paso vas a darte cuenta que avanzas, cuando menos sintas, llegaste al final. Y evidentemente eso hice, y logré llegar hasta el final de aquella cuesta empinada, solo viendo cada paso que iba dando, sabiendo que cada paso me llevaba un poquito más lejos de donde estaba. Pues la vida cristiana es lo mismo, es ancho, dice la palabra de Dios, que es ancho y corto el camino que lleva a la perdición, pero es angosto y largo el camino que lleva a la salvación. Entonces, si tú solo miras el sacrificio y lo que cuesta, pues evidentemente nunca alcanzarás la dicha. Pero si vamos paso con paso, cumpliendo y viviendo de manera plena cada instante de nuestra vida, cuando menos sintamos estaremos delante de Dios. El Nuevo Testamento, dice el Catecismo, utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama a los hombres. Primero, la llama la llegada del reino de Dios. Y nos presenta San Mateo en el capítulo 4, verso 17, el mundo al que estamos llamados como un reino, cuyo rey es Dios. Segundo, la visión de Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios y estar delante de Él debe ser la dicha más grande que todo ser humano puede anhelar. ¿Y saben qué lo explico? En cierta ocasión con mis hijos miraba un concierto de Michael Jackson, aquel gran artista que pues él no llenaba auditorios, él llenaba los estadios más grandes y hasta se sobrevendían las entradas por el éxito de este llamado rey del pop. Y miraba cómo las jovencitas, cuando él aparecía en el escenario, se sobrecogían y para ellas era lo más importante, gritaban ante su ídolo y nadie las sacaba del éxtasis, porque su ídolo estaba delante de ellos. Algunas hasta caían desmayadas, sufrían golpes, las apretujaban, ¿qué no hacían con ellas? Pero no les importaba, porque delante de ellas estaba, entre comillas, su Dios. ¿Qué pasará cuando nosotros los creyentes veamos un día cara a cara a Dios? Ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. En una película muy famosa de allá por los años 60 que se llamaba Marcelino Pan y Vino, en una escena en que la imagen del crucifijo se baja y toma en sus brazos a Marcelino, le dice el niño a Jesús, ya no hay dolor, ya no se siente nada. Toda la tristeza que el niño llevaba en su corazón porque no tenía mamá, fue disipada en los brazos de Jesús.
Hombre, a mí hasta se me paran los pelos imaginarme lo que debe sentirse estar un día delante de aquel que dio la vida por mí, ver su rostro cara a cara. Debe de ser majestuoso, porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, para servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. A eso es a lo que estamos llamados, a no anhelar la dicha solamente aquí en la tierra. Esto es pasajero, esto es fugaz. Lo que podamos alcanzar en esta tierra, aquí se queda. La llamada de la felicidad es cuando nuestra alma se regocija total y plenamente en Dios. A eso estamos llamados. Recientemente hablaba con mi esposa sobre ciertas situaciones que tenemos en nuestra vida familiar y le decía, no hay nada más importante que el reino de Dios. Y Jesús lo decía de otra manera, busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Es bueno afanarnos por el trabajo, afanarnos por pagar nuestras deudas, afanarnos por educar a nuestros hijos, afanarnos por ser responsables en el trabajo. Es bueno, pero es más importante afanarnos por alcanzar el reino de Dios. Curiosamente, toda la gente que se acerca a pedirme consejos u orientación espiritual, no digo la gran mayoría, todos, siempre refieren su tristeza, su dolor, su ansiedad, basados en lo que no tienen en esta tierra, o en lo que han perdido. Perdieron el trabajo, perdieron la casa, perdieron el matrimonio, perdieron a un ser querido, y se sienten vacíos. ¿Sabe que nadie hasta ahorita me ha buscado sufriendo porque aún no alcanza la santidad en Dios? Decía otra de las grandes santas de nuestra iglesia, Santa Teresa, muero porque no muero. Porque ella sabía que a través de la muerte iba a alcanzar la visión beatífica de la gloria celeste. Y para ella era el anhelo más grande, era la dicha mayor que cualquier ser humano podía alcanzar. Quiero leer lo que San Irineo nos va a decir en uno de sus sermones. Decía lo siguiente: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, porque el Padre es inasequible, pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta reflexión de San Irineo nos coloca claramente en la ruta hacia la felicidad, y esa ruta nos lleva directamente a Dios Padre. Por eso decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, decía nuestro Señor, si no es por mí. Si he pensado solamente en los dos y he renunciado a casi todo por amor, han vuelto a darme otra vez a mí la espalda. Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar y no comprendes que el amor no es igual a lo que tú tan solo ayer te imaginabas. Cada instante siempre en todo me brindé y de mi vida lo mejor yo entregué. Volví a quedarme otra vez sin nada, porque no puedo ser feliz. Yo no sé, si lo deseo con el alma. Yo no sé, porque no puedo ser feliz. Ya lo vas a hacer. Si solamente busco calma. Todo cambiará. Y esto no
Dios nos hace un llamado, el llamado a que seamos felices, pero esa felicidad no se consigue a nuestro modo. Esa felicidad se consigue al modo de Dios, y es Dios quien nos dice dónde ir, qué decir, qué hacer, para que esa felicidad se materialice en nuestras propias vidas. Algunas personas han creído que la felicidad se alcanza a su propio modo, a su propio estilo de vida. Definitivamente la experiencia humana nos ha mostrado que esto es falso. A lo largo de la historia hemos visto cuántos hombres, queriendo alcanzar la felicidad según su propia manera de pensar, de ser o de actuar, han terminado extraviándose sin alcanzarla nunca. Sin embargo, también nos dice la historia que aquellos que siguieron los pasos adecuados no solamente alcanzaron la dicha para sí mismos, sino que también supieron transmitir dicha y felicidad a los que estaban a su alrededor. No se trata solamente de la felicidad temporal que se puede alcanzar acá en la tierra de manera parcial. Algunos abogan por eso y luchan por alcanzar la felicidad, pero solo en el estado temporal, es decir, aquí en la tierra, a través de la posesión, a través del poder, a través de muchos valores que simplemente tienen valía aquí en el mundo temporal, pero no nos permiten alcanzar la felicidad plena. San Pablo decía: los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria que ha de venir. Evidentemente, cuando decimos que la felicidad es un valor que cuesta y que se necesita sacrificio, no estamos pensando que la felicidad es un pretexto, una excusa para vivir de una manera conformista la vida. La felicidad es algo por lo que debemos de luchar y trabajar. Algunos simplemente han supuesto que la felicidad cae del cielo y que nada más hay que esperarla. Creen que incluso solamente el hecho de ser religiosos y participar de una creencia de fe es motivo suficiente para que la felicidad sea alcanzada. La felicidad es un valor que se consigue de manera tesonera, esforzándose día con día, sacándola desde dentro, porque no es lo que está afuera lo que nos puede hacer feliz, es lo que Dios puso en nuestro interior, su gracia, su amor, su bondad. El problema de los que piensan que la felicidad se encuentra externa a uno es que viven buscándola en una pareja, en una posesión, en alcanzar metas. ¿Cuánta gente ha tenido la dicha y la oportunidad de alcanzar cuantas metas han querido en su vida? Alcanzar a realizarse económicamente o alcanzar también una felicidad por medio de la familia. Pero sin embargo, aunque alcanzaron estos valores, siguen sin ser felices. Ya lo relata aquella triste historia del payaso Garrick, un hombre que por su talento podía hacer reír al más desgraciado, a la persona que pudiera sentirse profundamente triste. En cierta ocasión llegó un hombre a visitar a un psiquiatra para que le pudiera ayudar a superar las penas de su alma. Era un hombre sumido en la más de las profundas tristezas. El psiquiatra le recomendó que fuera a divertirse, a oír a Garrick el payaso. Pero lamentablemente este hombre le dijo: doctor, no puedo, porque yo soy ese payaso. Aquel hombre que hacía reír a multitudes, asimismo no podía hacerse feliz. Garrick, que era tan hábil para divertir a las multitudes, no lograba salir de su depresión. Lo que le daba al pueblo, lo que le daba a su público, no se lo podía dar a sí mismo. Es que la felicidad no está solamente en las cosas que vemos alrededor, sino entendamos que es en Dios
en donde se encuentra la dicha, la felicidad. Él es el que nos llena de manera plena. Él es el que transforma nuestro lamento en gozo, va a decir la palabra de Dios. En la medida en que vayamos abriéndonos a la dimensión de ese amor que Dios nos tiene, entenderemos el sentido de la verdadera felicidad. Concluyamos. ¿De qué se trata todo esto de ser felices? Resumamos un poco lo que hemos estudiado. Primero, las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas que Dios hizo a Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Es decir, nuestro caminar al reino de los cielos está marcado por las bienaventuranzas. Son las guías que nos llevan hasta Dios. Segundo, las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama. Es decir, cuál es la dicha que vamos a alcanzar. Por eso no se trata de mirar solo el sufrimiento, el dolor. Si la madre no se regocija en su hijo, entonces su dolor no tiene sentido. Pero como la madre ve el amor que tiene a su hijo y se regocija en él, cada dolor, el dolor de parto, el dolor de desvelarse cada día, los malestares durante el embarazo, todo eso cobra sentido cuando tiene a su hijo en sus manos. Pues el hombre que contempla la meta última, que es la dicha junto a Dios, pues no le importan los sacrificios que en esta vida tiene que sufrir. Tercero, las bienaventuranzas de la vida eterna es un don gratuito de Dios. Es sobrenatural como también lo es la gracia que nos conduce a ella. Esto significa que tampoco estamos solos en el camino, Necesitamos abastecernos, llenar nuestra alma, llenar nuestro ser, porque evidentemente el camino y sobre todo el camino de la bienaventuranza es un camino arduo, es un camino difícil, es un camino desgastante, pero ese camino se puede librar, se puede sobrellevar a través de la gracia que Dios nos concede, y su Espíritu es para nosotros como el combustible que nos potencia, que nos encamina, que nos dirige y nos fortaleza hasta llegar plenamente a estar con Dios. Cuarto, las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos. Cuando nosotros tenemos que elegir, la vida del hombre es decisión, es elección. Se nos proponen dos cosas: alcanzar solamente el bienestar temporal en la tierra y olvidarnos del cielo, y seremos felices solo aquí. En consecución alcanzaremos la condenación eterna. Quien guarde su vida perderá su alma, decía Jesús. Pero por otro lado tenemos la esperanza de estar un día plenamente dichosos en Dios a perpetuidad, para vida eterna. De manera que los 50, 60, 100 años que podamos vivir en esta tierra de felicidad no se comparan a la dicha eterna que viviremos en el cielo. Entonces se trata de empezar a hacer opciones. ¿Qué es más importante? ¿Ser feliz en la tierra o ser feliz junto a Dios? ¿Ser feliz en la tierra, 100 años de vida que te pueda dar Dios, o una eternidad junto a Él? ¿Qué es mejor? Tú decides, esta es la elección. Evidentemente podemos ser felices aquí y allá, pero eso es decisión nuestra. No se trata de las circunstancias que nos rodean, porque el mundo no nos da felicidad, el mundo nos da dolor, nos da sufrimiento. En cierta ocasión veía la reflexión que hacía una madre, y tengo que decir, no cristiana, creo que hasta pagana, digámoslo de esta manera, a su hija. Estoy hablando de una señora llamada Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy Osbourne, un gran rockero de los años 70 y 80. En cierta ocasión su hija estaba llorando porque no tenía novio. Ella sentía que ningún chico se fijaba en ella. Sharon Osbourne, su mamá, le dijo: hija, si tú no eres feliz con un hombre, nunca serás feliz sin un hombre. Mire que una mujer que no sé si conoce a Dios, no puedo juzgarla porque no la conozco, en apariencia no conoce a Dios, decía este consejo tan sabio a su hija, y evidentemente se aplica a todos. Si no podemos ser felices con lo que no tenemos, nunca seremos felices cuando lo tengamos. Yo he conocido gente
que anhelaba metas y una vez las concluyó, las alcanzó, no alcanzaron la felicidad. La meta que tanto buscaban no traía implicada la felicidad. Y por último, en el resumen que hacemos, decimos que la bienaventuranza del cielo determina los criterios, el discernimiento en el uso de los bienes terrenos en conformidad a la ley de Dios. Nos ayuda a hacer un cambio de mentalidad. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero para poder cambiar esa manera de pensar, es determinante que nosotros cambiemos la manera de percibir los bienes materiales. ¿Son importantes los bienes materiales? Sí, son importantes. Están en la base de la consecución a la felicidad, pero no son los más importantes. Eso es lo que yo trato de transmitir a la gente con la que comparto. No son los bienes de la tierra los más importantes. Hoy en día nuestra vida se ha vuelto tan superflua, tan vacía, que he conocido jovencitos que sufren, lloran, se angustian, porque no tienen un celular de última tecnología. Ese es su dolor. Y viven sufriendo porque no están in, como se suele decir en el ambiente, sino que están out, salidos de onda, como dicen los jóvenes hoy día. No están de acuerdo al estatus, a la moda. He conocido mujeres que porque se les quebró una uña sufren, se enojan, les da rabia, porque la uña se les quebró. Válgame Dios, esto quiere decir que la felicidad es tan frágil, es tan efímera, como una uña quebrada, como un celular, como que gane un partido de fútbol el equipo de tu preferencia. Yo personalmente soy fanático de un equipo muy bueno de fútbol español, pero muchas veces he sentido dolor porque mi equipo no ha ganado, ha perdido. Pero tampoco mi felicidad está puesta en que gane o pierda. Evidentemente cuando gana soy feliz, pero mi felicidad no se queda en eso. Cuando pierde me duele, me entristece, más cuando mis amigos, mis parientes me llaman y se burlan, perdió tu equipo, esto y lo otro. Pues bueno, es parte de la diversión de la vida, pero no es lo más importante. Lo más importante es alcanzar los bienes que están en el cielo. Yo soy feliz por la familia que tengo, soy feliz por los bienes que Dios me ha dado. No es que yo sea rico, definitivamente no lo soy. Sin embargo, Dios me ha permitido por lo menos tener una casa, tener un vehículo en el que me transporto, tener de alguna manera cierta solvencia. No es que no tenga deudas, pero puedo ir pagando, aunque sea atrasados, como la gran mayoría las deudas. Pero mi dicha y mi felicidad están puestas en Dios. Hermanos, les invito a que reflexionen en su interior y se den cuenta que la dicha no está aquí. La felicidad verdadera está junto a Dios. Soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica. ¿Qué creemos los católicos? Un espacio diseñado para que usted conozca y crezca más en su formación apostólica y espiritual.